Buenas frikis haters, pues ya estamos aquí con el podcast musical, el volumen 4, y esta vez no estamos solos, Rolly? Es verdad, esto es una novedad y muy importante, vamos. Muy importante porque hemos conseguido traer a alguien sangre fresca y nueva de nuestra quinta. Tenemos a Juanjo de Blue Sky. Buenas, Juanjo. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? Encantado de tenerte por aquí con nosotros. Teníamos que fichar a alguien que pone una canción cada día de este año 2024 en Blue Sky y nos anima a las mañanas, pues había que ficharlo para aquí y ha sido pues un placer que haya aceptado. Y nada, pues vamos a ver qué canciones ha elegido para este podcast. Las iremos descubriendo en el formato típico que hacemos, de 5 canciones cada una. Y tenemos alguna petición también del grupo, de los frikis haters. Así que bueno, comentar la primera canción de apertura, que ha sido la de Outcast, que la has elegido tú, ¿no, Rolly? Sí, la he elegido yo. Es una canción que me trae buenos recuerdos de mi época en el módulo de grado superior de informática, donde tengo un amigo que siempre me estaba hablando de juegos de PC y me comentaba, tío, tienes que escucharte la banda sonora de Outcast. Digo, sí, ya la escucharé. Sí, tío, que es de la Orquesta Filarmónica de Moscú, que es una pasada, no sé qué, y al final le hice caso después de meses. Y sí que es verdad que tiene un musicón ese juego que es tremendo, vamos. Yo no jugaba mucho. Bueno, en esa época aún sí que jugaba algo, pero ese tipo de juegos no lo jugaba y me sonaba el título y no lo conozco. No sé si tú, Juanjo, has jugado a Outcast. No, Frank. Yo estoy prácticamente igual que tú. Sin embargo, sí conozco su banda sonora. Algo habitual en mí, en el sentido que muchas veces pones música de videojuegos y empiezas a escuchar. Y el tema es que es cuestión de no cerrarte a nada, porque es cierto que el juego tiene una propuesta muy firme y resulta pues que la propuesta no termina de engancharte. De hecho, no sé si, por salir un poco del tema, que esto va a ser nada, este bombazo último del Palworld, está todo el mundo hablando Palworld y de Pokémon metralletas, lo que le quieran decir. A mí no me llama nada. Nada. Pero, sin embargo, con Outcast, su melodía, ¿ves? Es que es impresionante lo que dice Rolly con la ambientación, hay un remaster. Sí, exacto. Hay un remaster. Es impresionante. Sí, de verdad que no. Si tenéis unos minutos, buscarla porque merece mucho la pena. Sí, yo he escuchado el tema para descargarlo para aquí y la verdad que sí que me ha flipado. ¿Tú ya la has escuchado entera también, Rolly, la banda sonora? Sí, además son todos del palo, ¿eh? O sea, todo así, es muy peliculera y muy o sea, está tremenda. O sea, esta es las bandas sonoras que hablamos que te dice, hostia, que esto es un videojuego, no es una película. Pues tengo que hacer los deberes yo, ¿no? Me quedo solo aquí haciendo los deberes. Voy a tener que escucharla porque está cuando usted tenga tiempo, pero después lo va a agradecer, ya lo contará. Sí, no, a mí me gusta, a veces para trabajar me pongo música, por suerte puedo hacerlo a veces y pues mira, esta no la había escuchado, así que... Pues te va a molar cacho, ya verás. Haremos la prueba. Y bueno, pues ahora vamos a pasar ya con los temas que hemos ido eligiendo, porque si no, esta vez va a haber 21 temazos. 21 temazos y 20 horas de podcast. Sí. Con Juanjo vamos a llegar al récord, ¿eh? El récord eran 2 horas y media. A ver cuánto dura este podcast. Venga. Vale, como os decía, pues yo he elegido Kingdom Hearts 3, que hay bastante polémica cada vez que hablo de él. Juanjo ya lo conoce, que en Blue Sky también él es defensor del Kingdom Hearts 2. Siempre la gente me dice que si el 3 es el más flojo, que no sigue la saga o no sé qué. A mí, tanto gráficamente como jugablemente y de hecho la historia, me han gustado más que el 1 y el 2, pero yo ya he dicho más veces. Bueno, yo creo que la gente al final tira mucho de nostalgia y tú como los has jugado todos ahora,
Pues, también pues yo no soy fan de Disney y yo creo que la gente es fan de Disney. Bueno, Juanjo, no es para entrar en debate, pero haz una opinión rápida sobre por qué te gusta más el 2. No, pues y además lo he puesto, Sí, nostalgia pura y dura. Es un juego que vino doblado al castellano. Mi hijo tenía 4 años por aquel entonces. La voz era la de Ash de Pokémon y cada vez que sonaba, papá, es Ash, se le encendía la cara y si un niño de 4 años no te gana nada. Entonces, solamente en el factor nostalgia, es que es el juego que mejores recuerdos a mí me ha dejado. Y te voy a decir una cosa, Frank, cuando salieron los remaster y los tontos como yo, cazatrofeos, cazalogros, todo, pérdida de tiempo, nos pusimos al lío, a mí no me transmitió lo mismo. Kingdom Hearts 2, que en el año 2006, creo recordar, no me transmitió lo mismo. Fíjate tú, por un apartado sonoro, por una tontería a nivel de que pueda pensar mucha gente, no me transmitió igual. Sigue siendo mi Kingdom Hearts favorito. Pero... el doblaje, ¿no? Hace mucho el doblaje en ese momento. Sí, claro. Lo que ocurre es yo no sé por qué porque un juego cause una sensación distinta, ya como que lo tira. A ver, los 3 Kingdom Hearts son juegos que hay que probar. Siempre y cuando te guste su propuesta. Estamos lo mismo. Al que le guste el terror gótico, pues evidentemente Kingdom Hearts que huya de él porque no va a encontrar nada. Pero es que la trama, incluso juega con los recuerdos, la nostalgia de Final Fantasy. El 3 eso lo pierde, es cierto. Es verdad. Pero vamos, es que es una maravilla, yo no sé si son spin-off o son capítulos especiales que salieron para las portátiles. Es que es 3/4 de lo mismo, o sea, todo cuenta algo, todo hila, que sí, que Nomura ya lo conocemos, Nomura una noche con yo no sé, que empieza a decir, bueno, vamos a ver, Tetsuya, a ver qué me vas a contar. Pero por lo demás es que, no sé, es magnífico. A mí me transmite muchísimo todos los capítulos. Yo, desde luego, me quedo con el 2 y luego, pero el 3 raya muy buen nivel, a pesar de los cambios visuales que se vieron. Se nota el salto de PlayStation 2 a la 4. Sí, se nota muchísimo porque los remasters, aunque se ven bien, claro, tú juegas del 2 remasterizado, aunque sea en Play 4 al 3, para mí es un mundo, En el 3, sí, es un mundo, no. Y yo pienso igual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues voy a poner el tema Chion's Ten Vector to the Heavens y luego pasamos a la siguiente petición para que no se alargue esto demasiado.
Bueno, pues volvemos después de este temazo y ahora pues Rolly con su tema. Yo voy a seguir con mi patrón habitual y voy a empezar el podcast musical siempre con un retro. Y he elegido mi juego favorito, que es este Secret of Mana, que para mí tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. Ya lo hemos hablado más de una vez con Frank, que este juego transmite algo, la banda sonora es mágica toda ella. Tiene una mezcla de magia y de tristeza, no sé lo que tiene, pero esa música te transporta. Y he elegido este tema que es el Eternal Recurrence, que es de la banda sonora de Kikuta, que es una maravilla este tema, es una maravilla. Son todas del mismo corte y son todas sublimes, vamos. A ver, tú y yo ya hemos opinado muchas veces de Secret of Mana, pero por suerte tenemos a Juanjo que no sabemos qué opinión tiene. Bueno, yo sí que sé más o menos por lo que ha comentado en el Blue Sky, pero los oyentes igual no saben. Así que Juanjo, ilustra. A ver, es que son palabras mayores. También la nostalgia cuenta para este título. Y si me permites una anécdota, recuerdo que estábamos 3 amigos hablando de ¿y cuándo va a tardar en salir en la versión PAL? Antiguamente un juego se podía tirar un año tranquilamente, sí, desde la TSC a la PAL. O no salir. O no salir, sobre todo juegos como este. Sí. A pesar de todo lo que se hablaba en Japón del título. Pues apareció en el videoclub de aquí de la ciudad a 15.000 pelas. Y se tenían, dice, venga, vamos, que hay que poner un adaptador sin ningún problema. Y cuando empieza a sonar la de Tear of Heaven, sí, no, aquello de diciendo, no, yo solo decía, digo, menos mal que estamos en vacaciones, porque si no me parece a mí que íbamos a tener un problema. Y es que es tremendo incluso quizá la ausencia de títulos similares por aquella época, quizá... Es maravilloso, para mí este fue mi segundo RPG. Yo es que después de probar el Zelda, el Link to the Past, luego llegó este. ¿no? Sí, no había nada más, sí, ¿verdad? Tienes razón, pues, no había nada más. Claro, los Zeldas de la NES, el A Link to the Past, que aquello fue tremendo. Un punto y aparte a toda regla, y luego llegó que sí llegó la versión PAL al final, pero yo no me esperé. Y no, o sea, impresionante todo, incluso yo que no soy de finales tristes, te llegaba de tal manera. Y sobre lo que ha dicho Rolly antes, yo sobre la banda sonora siempre la he denominado como evocadora. Sí. Es una palabra que me gusta mucho porque es que es verdad. Incluso hay un tema, no sé si tú te acuerdas, que parece que suena a Pandora, esa que es un machacona que cuando van a entrar en el Palacio de Pandora, sí, empieza como que sea muy tétrica y demás, que yo digo, me parece a mí que aquí se han equivocado esta gente, pero sí, luego lo entiendes. Del desierto. Sí, exactamente, luego lo entiendes el porqué. O sea, es que el compositor tiene una manera de transmitir lo que estás viendo en la pantalla con su melodía, que para quitarse el sombrero. Es perfecto. Yo tengo jugado, me he pasado el remake en la PlayStation 4. Yo la música le puse la del antiguo. No he sido capaz de escuchar. De cambiarla. Yo es uno de mis pendientes, pero tomo nota. Posiblemente no se la cambie tampoco. Yo también lo tengo que jugar, es verdad. Yo estaba esperando a ver si salía en Switch, pero ya creo que el ciclo de vida ya no. Tendré que abrir el de Play. Sí, el remake va a estar difícil. Pero ojalá, ¿no? Ojalá. Venga, pues vamos a escucharlo y pasaremos al siguiente.
Venga, pues volvemos de nuevo y ahora turno de Juanjo. Se estrena con su primer tema, a ver con qué nos sorprende. Pues mira, creo que no tiene ni nombre. Se llama el tema A del circuito. O sea, más simple, más imposible. Y resulta que, o sea, es del título Top Gear. Fue un título de Super Nintendo. Creo que pasó sin pena ni gloria. La verdad no se ha quedado como un título de los que se recuerdan cuando hablamos de los 16 bits. Sobre todo... Es normalito. Perdona, Rory. Es un juego normalito, ¿no? Es normalito, correcto. Tengo la portada en la cabeza. Sí, exactamente. Sin embargo, también. Empezabas nada más exponerlo, empezabas a decir, venga, vamos a ver, una sensación de velocidad de aquella manera, vale, era como los laterales te dejaban como que no se movían, sin embargo como la carretera sí, ¿no? La línea es como un no-run, más o menos. Sí, más o menos, bueno. Como el California Game, ¿no? Esto de California sí, Game, el exactamente. Yo para mí es como un outrun o el Lotus, que también está en PC, uno que se llama Lotus en PC. El que tenía la portada con el coche negro, ¿no? Sí, es ese, sí. No, sí, ya he visto, al bajarme la canción ya he visto el vídeo. De hecho, la canción está bien porque la nombra mucha gente, Juanjo. Cuando la he buscado sé que había muchos vídeos de esta canción. Claro, yo creo que ese es el mérito que tiene. O sea, cómo esa melodía tan rápida como que te acompañaba a... Tú ibas con el coche diciendo, vamos a ver ahora la curva que llega, vamos a ver la que me voy a pegar con la... Pero sin embargo esa melodía, a pesar de que incluso podía resultar repetitiva, se te quedaba. Sí. Y empezabas, y muchas veces decías, bueno, lo voy a poner, voy a ver hasta dónde llego por escuchar la melodía. También, sí. Y era... Ya te digo, no es uno de los juegos que recordemos con especial interés ni especial nostalgia, pero bueno, su melodía, yo 30 y tantos años después todavía la recuerdo. No sé, quizá tengo un problema, pero yo la recuerdo y digo, bueno, pues vamos a poner antigüedad en la participación y vamos a traer algo antiguo, además que suena antiguo también. A mí no se me olvida la música, la verdad. Tampoco, ¿no? Tengo un muy buen oído musical. Pues ya está. Bien, buena elección. Estupendo. Y aparte, esto es un podcast musical, o sea que el juego, si no fue bueno, no importa para nada. Lo que tiene que ser bueno es la canción. Y en este caso lo es. Pues vamos a ponerla y pasaremos con la mía siguiente.
Venga, pues volvemos después de este temazo y pues también he querido variar un poco de lo que suelo poner y he conseguido hace nada el juego Toshinden, que no sé de dónde lo saqué, no sé si en Blue Sky alguien nombró algo, no sé qué, pero me vino a la mente conseguirlo y nada, pues los temas de este juego, me acuerdo que cuando lo jugaba, lo tuve en versión PC, porque no tuve la Play 1, pero sí que lo tuve en versión PC y las pistas, o sea, el juego tenía las pistas en audio y muchas veces me las ponía no para jugar, sino me lo ponía en modo CD y la primera canción, la de Aegis Stem, que es como si fuese el prota, pues bueno, la tengo ahí también en mi mente grabada y la quería compartir aquí en el podcast. No sé si habéis jugado a Toshinden. Yo no. ¿Tú no? Yo jugué y cuando volví a él, digo, vamos a quedarnos con los recuerdos, sí. Porque la verdad, en mi opinión, envejeció bastante mal, pero muy mal. Cuando estaba vigente, recuerdo la época de Virtua Fighter, sí. y Toshinden era también acercamiento seguro, era de las cuando se quedaban con amigos, venga, vamos, Toshinden salía sí. Y yo, la elección que has hecho, de 10, impresionante.
Y eso es una cosa también curiosa sobre lo del tema de cómo podías poner el videojuego, el CD, el soporte, en un equipo de audio y escucharlo. Sí, era buenísimo. Sí, era una cosa. No, eso lo estoy viendo yo ahora, por ejemplo, porque estoy con el Mega CD. Hace poco me bajé las ISOs para jugar al Mega CD, que en la vida lo había probado. Y cuando tú ves la estructura del archivo, ves que está dividido en tracks. O sea, que las tracks son las canciones que tenía el CD. Entonces tú ponías eso en el equipo de música y podías escuchar las 16, 17 o 40 canciones que tuviera el juego. Sí, correcto. Es así. Y creo que lo hacía mucha gente. Yo conozco a 2 amigos que lo hacían, yo lo hacía. Y ahora, por lo que estoy descubriendo hoy, y por fortuna, veo que hay más gente que lo hace. Sí. Hay muy buena escuela ahí. Yo me acuerdo de jugar a otros videojuegos, pero tener puesto ese CD para como banda sonora. Claro. Sí. No, ya te digo, como juego, por desgracia, paró. No ha habido evolución, no hay dentro de poco sale un Tekken. No, Toshinden se ha quedado en tierra de nadie. Cuando fue su tiempo, fue una maravilla. Pero yo siempre pienso que los 32 bits de la generación que peor ha envejecido. Para mí, totalmente de acuerdo. Mira, lo iba a decir y este título, me lo has quitado. Y este título, por desgracia, pues le tocó. Pero que no le quita a nadie el mérito a su apartado sonoro y a su tiempo. En su tiempo, creo que poca gente hablaba mal de Toshinden. Sí, sacaron 4 partes en la Play 1. Exacto, correcto. 4 partes, se dice rápido. Yo creo que lo que envejeció peor, quizás no sea la propia generación, sino los gráficos tridimensionales. Sí, bueno, exacto. Claro. 32 bits, pero cuando son juegos de 3D. Los juegos en 2D, pues no. No, estoy de acuerdo. Todo lo que sea que se vean polígonos más que nada. Hay juegos de 32 bits, sobre todo de Sega Saturn, que es la que más apostó por las 2 dimensiones, que son clasicazos. Yo recuerdo los Darius, por ejemplo, eso es una maravilla. Sí, correcto. Es que justo vi hace no mucho un vídeo del gallego que hablaba de la 64 y hablaba de esto. Dice que la 64, dice que hoy en día la única manera de jugarla en condiciones es emularla, tío, porque es que gráficamente, o sea, se ve horrible, tío. Horrible. Tenía una salida espantosa de vídeo, o sea, se veía horrible. O sea, ahora o la pones con filtro o se ve espantoso. Es que se juega mejor en un emulador que en la consola de verdad, tío. No, yo totalmente de acuerdo. Esa evolución de los 32 a los 128 bits y cómo los polígonos se suavizaron, se fueron cambiando, lo agradeció el apartado visual una barbaridad. Yo eso pienso, y Fran me habrá oído en la red social esta decirla, que es la generación que peor ha envejecido y paradójicamente es una generación que posiblemente la gente guarde mejores recuerdos. El videojuego se popularizó. Sí. En aquella época. En España sí. Sí, y sin embargo, cuesta jugar a los títulos tal y como fueron concebidos. Sí. Ponte cuesta bastante. Filtro ninguno ahora a jugarlo. Madre mía, tío. Ayer estaba jugando la Play 3, que mi hijo quería jugar el Cars 2. Y tenía en la biblioteca esto de descarga, tenía el Silent Hill de la Play 1. Sí. Y lo puse a pelo. Digo, madre mía. Telita. Abominable, ¿eh? O sea, es injugable, ¿eh? Pues vamos a avanzar, porque es que si no, nos vamos en la canción 4 y va a durar 4 horas el podcast. 1 de la mañana. Venga, chicos, avancemos, que aún quedan demasiados juegos y muchos temas. Sí. Y Juanjo, no te preocupes, te invitaremos a muchos más podcasts, ¿eh? Sí, no te preocupes. Yo encantado, cuando ustedes quieran. Te veo bien. Sí, estás en forma. Venga, ponemos el siguiente.
Venga, pues volvemos de nuevo después de otro temazo y ahora viene un tema que Rolly, creo que ya pusiste algo de este juego, ¿no? Sí, puse el del Perfect Dark. Ah, vale, perdón, sí. Y bueno, pues en esta época Rare estaba que lo petaba en la Nintendo 64 y he elegido este Aztec Complex del GoldenEye, que tiene una banda sonora espectacular también, muy ambiental, muy del rollo también de la del Perfect Dark. Y bueno, de este juego, así como anécdota, recuerdo que me lo compré, o sea, trabajando 2 semanas repartiendo publicidad, me compré el GoldenEye, con el dinero que me dieron, me compré el GoldenEye y el FIFA 98 rumbo al Mundial. Y esa es la anécdota del GoldenEye. Cuando lo probé, a pesar de que a muchos peceros les duela, este juego creó un precedente en el estilo de juego, que se han copiado infinidad de juegos. Sí, es verdad. Pueden decir lo que quieran del Doom, del Quake, de lo que quieras, pero el GoldenEye marcó también en su época. Sí. ¿Tú lo has probado, Juanjo, el GoldenEye? Yo no soy mucho de shooters. Yo tampoco. Yo veía análisis, pero no llegué a probarlo. Yo tampoco, ¿no? Es eso, a mí no me llamaba la atención y en aquella época pues no cayó la posibilidad. Una maravilla, ¿eh? Todo lo que tocaba Rare en esa época era juegazo. Ahí estoy de acuerdo, sí señor. Rare en aquella época insuperable. Ahí sí. Sí. Bueno, pues con la anécdota de Rolly, si nosotros no hemos jugado, pues lo dejamos aquí para ir avanzando y a ver qué tal suena este Aztec Complex.
Venga, pues volvemos y con la segunda petición de Juanjo, que este juego a mí me ha gustado. Vamos a darle caña a ver qué has elegido, Juanjo. Pues mira, he elegido es un título de los 16 bits, pero esta vez digamos que vamos a modernizarnos, ¿no? Y el tema es No You Down, del Live Alive de Switch. Es un título, pues, podemos decir clásico, con todo el encanto de lo antiguo, con un lavado de cara importante, pero no deja de ser el típico juego de rol que empiezas como el que no quiere la cosa, te encuentras con que hay un peligro importante y al final una trama que va desarrollándose hasta que al final se arregla todo, o no, según se mire. Tiene varias finales, sí, es verdad. Y entonces, este tema en concreto a mí me parece que acompaña muy bien la escena. Si vosotros os habéis fijado los juegos de rol japoneses, y me imagino que todos, pero ahora mismo caigo más en los japoneses, todos tienen un paisaje de sol, un paisaje nevado, un paisaje de bosque. Uh-huh. Eso es una cosa que se repite. A mí me ha llamado mucho la atención y es cierto. O sea, y es una constante. Y este tema acompaña muy, muy bien cuando aparece en el escenario que acompaña. Y luego el título, es un título que recomiendo. Sí, no es de que digas, es que es volvemos, cuestión de gustos, pero tiene su encanto, y merece la pena que se pruebe. Al menos es la opinión que yo tengo. Quien le guste los RPGs, está claro, es un juegazo y sí. Es uno de los juegos que yo no conocía. Mira que yo lo conocí a través de la... Sí, pero yo no me sonaba, cuando lo anunciaron en aquel Nintendo Direct me quedé loco diciendo, oye, ¿cómo se me ha pasado a mí este juego de los 16 bits? Me lo compré y me llegué al final, no me lo he pasado, estoy en el enemigo final, pero pasa como lo que hace Square muchas veces, que la historia no tienes que levelear nada y llegas al enemigo final y dices, no puedo matar, ¿qué pasa aquí? Y tengo una partida ahí que tengo que levelear para matar al enemigo final, pero hasta el enemigo final fue increíble, o sea, súper bien hiladas las historias. De hecho no salió de Japón nunca. Muy guapo, es muy muy bueno. No sé, yo creo que tú, Juanjo, sí te lo has pasado, ¿no? No todos. No al 100%, que como yo acostumbro de verle todos los... Pero sí, uno de los finales sí lo he visto. Uh-huh. Y es un título de los que mejores recuerdos actuales tienes. Sí, es precioso, los gráficos. Yo cuando vi la demo ya me quedé todo loco. Y sacaron una demo y digo, este juego, y sí. Y lo que pasa es que a mí me coincidió que salió una semana antes de Xenoblade 3 y me marqué ese plazo de pasármelo antes del Xenoblade 3 y ya te digo, me llegué al final justo antes del lanzamiento, pero cuando me mataba, lo intenté 2 o 3 veces, digo, aquí tengo que levelear, al día siguiente ya salía Xenoblade y ya pues cuando tú fue la locura con la Colonia 9, sí, cuando se entra en Colonia 9 no se sale, Fran. Estoy totalmente te entiendo tu dilema, entre comillas, sí. Pero es que salir de Colonia 9 es muy difícil. Uh-huh. Así que sí. Bueno, pero lo tienes y quizá algún día... Sí, no, de hecho en cualquier momento, incluso estos días que ahora no tengo nada que hacer hasta el Rebirth, no quiero empezar así juegos largos, igual es viendo tu lista me he acordado, digo, ostras, si tengo este por acabar, igual lo remato estos días antes del 29 de febrero. Pues sí, yo creo que te da tiempo. Yo lo tengo pendiente. Venga, pues vamos a poner este temazo y seguimos.
Venga, pues volvemos de nuevo y ahora elijo yo la tercera canción. Y también aquí he querido sorprender un poco, va. He visto que había una fiebre por juegos de coche, también Blue Sky, y de hecho me he comprado Ridge Racers, pero tenía un Daytona por ahí y las canciones de Ridge Racers son muy discotequeras, que también molan, igual que hay alguna, pero una mítica es la canción de Daytona USA, Let's Go Away, que es la típica que entras a un arcade de la época y suena siempre a toda mecha y se te queda en el cerebro el Let's Go Away. Y vamos, yo me acuerdo que cuando entrábamos a los recreativos nos quedábamos ahí todo locos y cuando salía el final de la canción le dábamos a los botones de cambiar de cámara siguiendo como el ritmo, nos volvíamos locos ahí. Era un juegazo espectacular el Daytona. Sega en esa época, yo no era muy seguero, pero en recreativos Sega me tenía ganado. Era el rey, en las recreativas. ¿Qué has dicho? No te digo. Que era el rey en las recreativas. Sí, era el rey, era el rey con los juegos de coches, con Sega Rally, con Daytonas, con los Outrunns, sobre todo me acuerdo de eso. Yo, mi primera experiencia así de recreativa, recuerdo, hostia, el Sega Rally, y te montabas en la cabina esa. Sí. Y te flipabas solo ahí con... Sí, era brutal. ¿Tú, Juanjo, has jugado al Daytona alguna vez? Sí, ¿no? Sí, a ver, todo lo que Sega hizo a mediados de los 90 en recreativa, Daytona, Virtua Fighter, Sega Rally, es que todo tenía su magia. Y en este caso la canción que tú has elegido, yo la consideraba el enganche. Es decir, sonaba la música y tú ya decías, no, yo esto lo tengo que probar. Sí. Y al final jugabas por escuchar la melodía, aparte de la sensación que te daba el juego, por supuesto. Pero yo cuando digo, jolín, la melodía esta tiene su encanto, y era como que te daba, o sea, te invitaba a probar el título. Y cuando la he visto, digo, muy, muy buen tema y muy, muy buen recuerdo. Sí, era un oval simplemente, el circuito ese, pero entre la canción, sí. que tal, era bastante fácil y tal, enganchaba mucho. Te flipabas solo ahí. Te flipabas solo. Entonces, pues bueno, como conseguí el Daytona, estuve mirando qué juegos de coches podían tener una buena canción y el primero que me vino fue este. Y así que aquí la vamos a poner y vamos a avanzar un poco. Venga, vamos. Vamos.
Venga, pues volvemos de nuevo y ahora toca de nuevo Rolly, ¿no? Bueno, yo sigo con una de mis sagas favoritas de los videojuegos, la saga Mana. Ya tengo ganas de que anuncien la fecha definitiva del Vision of Mana. Sí, porque creo que es verano, pero no sé. Yo hasta que no pongan fecha no reservo nada. Yo igual. Así que he elegido Legend of Mana, que hace poco en el canal hice un vídeo para el canal de este juego. Y la música ya la había oído en su versión original en la PlayStation. Y digo, ostras, qué temazo, tío. Este lo quiero incluir también en el podcast porque es un temazo. Y no llega quizás a ser tan épica la música como el Secret of Mana, pero también por lo que hablamos de la nostalgia, pero la banda sonora de este juego es tremenda también, ¿eh? No sé si la habéis oído vosotros, pero es muy, muy buena. Yo sueltos. Algún tema suelto. Yo sí la he escuchado. Es un título, a ver, todo lo que es Seiken Densetsu, toda esa saga es religión. Incluso recuerdo los Children of Mana de Nintendo DS. O sea, es que caía todo. Yo lo tengo todo. Sí, es decir, mira, esto tiene que venirse. Y muchas veces hasta quizás cosas de la juventud te daba rabia que no tuviera un reconocimiento más pronunciado. Pero, o sea, es que de hecho has elegido la Nostalgic Song, que es tremenda. O sea, nostalgia, justamente. No tiene... Sí, podía haber incluido la del título, pero era más típica y quería poner esa que me gusta más a mí. Es un título que es verdad que parece ser que esto sí es un anime de que no causó tanto impacto como los primeros títulos de 16 bits, pero es un título que se disfruta muchísimo, es conmovedor, es muy divertido. Es el tercero en el ranking. Sí, exactamente. Es un título muy bonito, pero sin embargo esta melodía y en general la melodía del juego, lo que es su banda sonora original, merece la pena que se le eche un ojo. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo me compré el juego de Switch por tu culpa, Rolly, o sea que... Vamos. Bueno, ya lo sabes. Sí. Pero vamos, que... O sea, hiciste bien. Ese es de los que le vas a dar las gracias de haberlo pillado. Bueno, que sí, yo no digo que no. Pues, yo cuando compro te hago caso, pero también lo pienso yo, ¿no? Bueno, pero algunos como, yo qué sé, este que se parecía al Vinto de Packer, un bodrio, bueno. El Iroher. El Iroher. Ya. Este juego ya lo explicaremos otro día porque tiene una historia buena. Sí. Era barato. El Kimer. Venga, pues vamos a poner el temazo este de Nostalgic y seguimos. Venga.
Venga, pues después de este temazo más tranquilo, vamos a un tema bastante cañero. Juanjo. Pues este tiene canas también, necesita poca presentación porque la publicidad que hubo en aquel momento con Star Fox, que aquí acabó llamándose Starwing, con el chip FX, gráficos poligonales, el 16 bits, lo vendían, y luego cuando salió yo la verdad cuando veía las pantallas yo digo, valiente porquería, digo, esto, por favor, esto no se ve nada, esto. Pero luego salieron los análisis, esas notas tan elevadas, pues una de estas veces que dice, bueno, lo pillas de alquiler en el videoclub. Esto sí, era nuestra manera de delinquir antiguamente. Está claro. Y mira, cuando empiezas y ves los movimientos poligonales, todo lo que tú quieras, pero tú ves el movimiento de las naves, y cuando suena este Corneira, dices, madre mía, qué equivocado estaba. Menos mal que no me he dejado llevar por la Te lista. Te quedas loco, es el típico juego que no es como el Stun Race. El Stun Race tú lo veías, digo, qué cosa más fea, tío. Y luego lo juegas, digo, qué juegazo, tío. Correcto. Y la verdad es, la melodía te llevaba por el cielo con los disparos, esquivando. Y luego eso, la Super Nintendo no era una máquina precisamente rápida, y Star Fox se movía muy bien con el chip. Y ya se lo mezclabas todo, la emoción de ir por el espacio, la avalancha de naves, de balas, y luego la melodía. Esta melodía era, digamos, te acompañaba y era la invitación para que siguieras. Yo, se lo recomiendo a la gente que la escuche. Si no ha jugado a Star Fox, el original, que lo juegue, aunque puede ser que algún moderno me diga, gracias, eres el mejor recomendando. Pero seguro que los que digamos hemos jugado siempre y nos gustan los videojuegos en general, lo va a agradecer. Lo van a apreciar. Muy completo. Y ahora también tenéis Star 2, que lo incluyeron en la Super Nintendo Mini. Sí, en la Nintendo Mini. Sí. Y emulado, por supuesto, también está. Que la verdad que está muy bien también, el 2. Sí, yo el 2 lo probé un poquillo por encima, pero yo me quedo con el recuerdo del 1, que tal y como empieza, es que te quedas loco. Cuando empiezan a salir las naves por los tubos con lo de las alarmas, y ya sales allí y empieza a sonar esta música, dices, yo quiero vivir en este escenario. Exacto, correcto. Es increíble. No conozco ninguna saga que le hayan cambiado en Europa tres nombres diferentes, porque Star Wing, Star Fox, Lylat Wars. Ya, sí, qué películas más raras se montan con el nombre. Es que es así, sí es cierto que no hay. ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué? Y sin embargo, yo había leído que Star Wing, tuvieron problemas con la licencia en Estados Unidos o algo así, en Europa que no se podía poner el Fox. No sé por qué puñeta fue. Eso puede ser que algún día que hagamos un podcast. Sí, lo buscaremos. Igual que hicimos con el Probotector. Este puede ser que caiga algún día un podcast de Star Wing o Star Fox o la saga. Exacto. Mientras tanto, escuchemos este temazo y ya llegamos más o menos a la mitad, la canción 10. Así que vamos a por ello.
Venga, pues después de este temazo que nos deja todos súper animados, vamos para un poco más tranquilo. Y he elegido, como dije que pondría en todos los podcasts algo de Yoshinori Mitsuda, pues he puesto una canción de Xenoblade Chronicles 2, que se llama The Towering Yggdrasil, que la he puesto porque inicia casi igual que la intro de Chrono Trigger. Y ya solo por el inicio, luego ya no tiene nada que ver, pero el inicio me recordó tanto que digo, esta es la que va a caer. La meto, ¿no? Esta va a caer. Porque luego hay otra petición de este juego, o sea que pues ya no tuve que pensar mucho, ya puse una totalmente diferente. Y bueno, pues nada, este juego, Xenoblade Chronicles 2, salió el primer año de Switch, y yo creo que el Nintendo Switch ha triunfado mucho porque su primer año metió muchos bombazos. Salió con el Zelda Breath of the Wild, salió con Mario Odyssey, todos los salió años con lo ha petado. Xenoblade Chronicles 2, que bueno, esto salió a una final de año, pero claro, tuvo un primer año tan espectacular que a partir de ahí pues ha sido imparable. Porque Nintendo yo creo que ha aprendido de lo que le pasó en Wii U, y cuando vio cómo encarar lo de la Switch, yo creo que hizo un primer año muy potente para callar bocas, y yo creo que Xenoblade Chronicles 2 fue uno de estos juegazos que dices, esta consola es diferente a Wii U, ¿sabes? Y bueno, no sé. Vamos a escuchar ese temazo que yo No la sé si verdad que la banda sonora yo no lo he jugado, yo he jugado el primero. No. Ostras, pues tendrías que jugarlo, ¿eh? ¿Tú, Juanjo, has jugado? Sí, claro. Eso es como se dice, ¿no? Los macarras antiguos de los recreativos, lo tienes que probar. Sí. Es que, a ver, Xenoblade es un título que ya cuando sale en Wii rompe. Promueve algo tan como con un ecosistema propio, un ecosistema propio, yo que sé, un contexto y luego ha sabido evolucionar. Yo confieso que el X de Wii U no lo probé. Yo lo he probado un poquillo solo. Yo lo tengo. Ese confieso que no. Pero el 1 en Wii, vamos, bebido, y tanto el 2 como el 3 en Switch igual. Y de hecho con Fran lo he hablado alguna vez, intercambiando mensajes por Blue Sky, la emoción que transmiten esos títulos, cómo Monolith sabe jugar con los sentimientos en general, la alegría, la tristeza. Es un título que muy recomendable. Incluso pagar los DLCs tampoco es dinero tirado. El Torna es muy bueno. Lo pillamos en físico. Sí, lo tenemos en físico. Pues yo para mí lo dije, no sé ahora que Square parece que se está poniendo las pilas, pero para mí es el nuevo Final Fantasy, Xenoblade Chronicles. O sea, no sé si van a seguir por esta línea, pero es el nuevo Final Fantasy. En cuanto a nivel de calidad, o sea, es el que tenía Final Fantasy en su época buena. Sí, porque yo para mí los tres Xenoblades, o sea, de hecho para mí me gusta más el 3 que el 2, pero la mayoría de gente le gusta más el 2 que el 3. Pero es una saga que todos los tres juegos son de 90 para arriba, son increíbles. Correcto. Y el X, la gente que le gusta también lo puntúa muy bien. Yo lo jugué y como no es de historia, bueno, igual tiene su historia, pero es más de misiones y te creas el personaje y tal. No tiene nada, o sea, para mí no tiene nada que ver con, o sea, creo que el mundo sí que está incluido, pero en sí no se junta con la trilogía numerada. Pero para mí si hacen un 4 un poco así con continuidad, a ese le va a caer un remake o un remaster seguro. Sí, eso dice. Yo pienso igual que el X, aprovechando la tirada de Switch y la acogida que tuvo los dos capítulos, tanto el 2 como el 3, es algo casi inevitable que acabe trayendo. Saben que con el nombre van a vender. Además Fran y yo tenemos un problema con esta saga, que ya sabemos que cuando se anuncia ya tenemos que empezar a movernos para conseguir la coleccionista. Sí. Madre mía. Anda que no nos costó conseguir la del 3 en la página de My Nintendo. Qué horror, tío. Bueno, pues... Es que el tema del coleccionismo
merece un podcast aparte. Sí, es para un podcast entero. Es terrible, la verdad, sí. Venga, Pero bueno, que es un temazo, es una canción maravillosa y un título que quien lo pruebe de verdad que no va a arrepentirse. y tanto, no se va a Seguro arrepentir. que le va a permitir algo, sí. Venga, pues seguimos la ponemos y seguimos. Venga, pues volvemos después de este tema y ahora le Bueno, toca a Rolly. después de la infidelidad que tuve con Motoi Sakuragawa, que no lo puso, de Sakuragawa que no lo puse en el otro podcast, porque en todos los he metido. A Motoi para mí es uno de los mejores compositores que existe. Por el permiso de nuestro amigo Uematsu, pues he elegido esta canción del Valkyrie Profiles 2, el Silmeria, que se llama To the Eternal Land. Bueno, pues ya los que habéis oído bandas sonoras de Motoi ya sabéis Sí. de qué estilo es. Y es 100% Motoi, o sea, una maravilla de tema. Esos sonidos de piano, es que es muy... Esos violines, las arpas, todos esos sonidos son muy de Motoi. Pues esta canción es también 100% de él. Y tenía que incluirla porque tiene este juego también tiene una banda sonora increíble, ¿eh? Yo es una saga que no he jugado. Bueno, probé solo la demo aquella del de la Play 5, el Elysium, pero no he Fíjate que jugado, ese no he jugado te, nada. te ponen la demo y te quedas ya flipando con la Sí, música, tío. la del Elysium, lo mejor o sea, el juego no estaba mal, pero lo mejor es la música. Y de este, pues no la he escuchado, la verdad. Puedes La he escuchar la escuchado banda tu sonora canción porque porque la he bajado, pero no he escuchado la banda sonora. No sé si es Juanjo está puesto en Valkyries. temazo. Pues nada, Fran, yo estoy igual que tú. No es una saga a la que me haya acercado, falta de tiempo, y la tengo pendiente. Entonces, de momento aquí puedo opinar poco. Pues ponemos el tema de Rolly y ya opinaremos en el futuro. Con conocimiento de causa. Venga. Venga.
Bueno, pues volvemos de nuevo y ahora, antes de las peticiones, la última de Juanjo, bueno, la última de antes de las peticiones. Aquí Juanjo se ha sacado un tema que solo voy a sacarse él, yo creo. Vamos a por eso. Bueno, sí, a lo mejor por edad, por haber empezado en los 80, era algo que incluso hay que escuchar con el puño levantado, ¿no? Era una es como es un ritual. Pues yo, mira, y confieso aquí que no sé si se llama All Clear. En YouTube aparece por ahí. Y creo que es la única canción que tiene Arkanoid de los microordenadores de 8 bits. Spectrum, Astron, seguramente, MSX. pero la única, así que es la única, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cómo sonaba antes de empezar en el primer nivel? Antes de que te volvieras loco intentando controlar las bolas, sobre todo cuando la bola alcanzaba velocidades que ni el mismo ordenador alcanzaba. El Arkanoid es juegazo. Yo recuerdo haber probado el Arkanoid por primera vez con 5 años. Era una maquinita portátil esta. Era una maquinita portátil chiquitita que tenía mi hermano en Argentina. Digo, ¿esto qué es? Y un vicio, tío, te enganchaba ahí. Sí. El caso es que no lo dejabas y había veces que te daba una mala leche el hecho de que tú decías, mira, lo voy a conseguir, y de repente la bola se embalaba. Empezabas a golpear con el ladrillo que no se destruía y diciendo, por favor, que me toque la bola esa que arrasa, y nada, no había forma. Y yo digo, vamos, pero sin embargo esa melodía te invitaba a empezar y mira, más simple imposible, ¿eh? Aquello empezaba allí yo no sé quién compuso eso, pero mis 10, mis respetos, y de verdad que dices, mira, ¿cómo se te quedaba? Y siendo la única melodía, yo las versiones después de Arkanoid no las conozco. Y no sé si habrá más melodías o de qué forma. Lo que sí puedo contar de Arkanoid, sobre todo con el Astran CPC, que es la versión que yo tuve, es que el juego estaba roto. El juego no había manera de terminárselo. Cuento. Yo tenía un vecino con un ZX que me dice un día, conseguí meterle los póker al Arkanoid y tiene un montón de pantallas bonitas. Pues ahí va el Juanjo pequeño de hace ya tanto tiempo que no se acuerda, medio tonto como era, y digo, aquí los póker en el Astran como que no, cargador no hay. Dice, si Miguel ha dicho que pantallas bonitas hay que verlo. Pues llegas al final después de una tarde que yo no sé ni cómo lo hice, pero lo hice. Y el juego se quedó bugueado, como que ahí te quedas. No sale DOT, no sale. Yo digo, encima estaba roto, mira, rebuscando las micromanías. Y ya conforme ya vino internet, ya uno tenía más información, era eso. De hecho, creo que fue Bruno Sol el que lo dijo. El juego en CPC estaba roto. Sin comentarios. Bueno. Sin comentarios después de... Cuando yo vi a mi vecino le digo, sí, tiene muchas pantallas bonitas, de acuerdo, pero yo la última no la puedo ver. Así que fue una anécdota curiosa. Pues sí. Buena anécdota. Pues sí, juego, a mí me gustaba. Mira que no, de los juegos antiguos, yo hasta la Super Nintendo sí que jugaba, pero era un poco pasatiempos. Pero el Arkanoid sí que era uno de los juegos que me viciaba. O sea, así, no a niveles de Tetris, pero sí, era de esos juegos que eran adictivos. Yo después de que vi que no pude enfrentarme a DOT, no lo vuelvo a jugar. Las cosas como son, éramos así de rencorosos en aquella tierna infancia, no había forma. Bueno. Pero telita. Ahora eso sí, como título maravilloso. Y desafiante y lo tenía todo para, en aquella época, ser de tus favoritos. Sí, por supuesto. Venga, pues vamos a poner el tema y pasamos a las peticiones. Muy bien.
después de este tema mítico, pues vamos a las peticiones y como siempre empezamos por Mark y esta vez ha puesto algo que no es de Nintendo. Ha puesto Ori, Lost in the Storm, que es un juego que ya le he dicho que tengo pendiente, que sí que lo tengo que jugar. Si alguien tiene alguna anécdota de Ori, la puede comentar así en plan rápido y si no la ponemos. Y ya está. Yo mi anécdota es que lo tengo en la Switch y todavía no lo he jugado, así que... Igual que yo. Pues es un título también con mucha emoción. Yo recuerdo la presentación de Ori, la gente llegó a llorar, la gente que vio la presentación, y cuando te pones con el juego al comienzo, entiendes por qué. Es un juego que hay que jugar. Aquí todo lo que yo diga está de más, pero probarlo porque posiblemente le echéis más tiempo. Sí, yo creo que lo tengo que jugar, pero es buscarme un hueco. Pero sí, me lo han recomendado mucha gente y si todo, aparte de Mark, también lo recomendas tú, Juanjo, más prioridad le voy a dar. Estupendo. Bien, Ya me cuentas. Venga, pues volvemos y venga, Rolly, lee tú la siguiente si quieres. Bueno, aquí Alberto nos ha traído una canción del Genshin Impact que se llama La Signora, que parece un tema de batalla, Battle Theme. La verdad que el juego lo he probado un poquillo y la canción no la conozco, así que será también la primera vez que la oiga yo. Yo de Genshin Impact tampoco lo probé también por curiosidad cuando salió, que era free to play, pero no, Sí. no sé si Juanjo tienes alguna anécdota. No, en este caso creo que nos hemos juntado tres buenos para hablar de algo que no conocemos. No lo conozco, vamos, no lo he tocado. Pues venga, le ponemos y si quiere que Alberto nos diga algo en comentarios.
Venga, pues volvemos de la canción y ahora la siguiente petición, ¿la lees tú, Juan? Pues es un título de una saga bastante de nicho aquí en Europa, pero es Sora no Kiseki FC Silver Wheel. Yo la saga recuerdo haber jugado cuando una versión de PSP hace la tira de... Esta es la de PSP, me lo ha confirmado Simón. Hace la tira de tiempo y guardo pues los recuerdos mínimos de saber que lo he probado y demás. Pues yo no sé por qué motivo, porque es un título que tiene todos los ingredientes para gustarme, pero sin embargo no me ha dejado tanta huella como... Sin embargo, sí, la melodía sí recuerdo que eran pues llamativas, muy RPG japonés. Entonces, si Simón la ha puesto es porque seguro que merece la pena conocerla. La Simón es se ha pasado todos radical. Los trails. Todos, se los ha pasado todos los trails. O sí, sea... pues mis respetos sí, porque... Sí. Eso tiene un mérito, vamos. Tiene mucho mérito. Sí, porque se ha metido... Que no son pocos, ¿eh? Sí, ¿sabes? Claro, no son pocos, no, correcto. Venga, pues la ponemos y que nos comente algo también Simón por el chat. Bueno, por los comentarios. Venga, ya la última petición de Peláez, como hemos dicho que había una repetida, pues este caso ha sido Xenoblade Chronicles 2, que ha elegido Drifting Souls Lyrics. Es una canción cantada, creo que es del final del juego. Y nada, como ya hemos hablado de Xenoblade Chronicles 2, pues ya está todo dicho. La ponemos y vamos a nuestra última tirada de canciones. Reaches out so far beyond what I can see. How far would I be walking till I reach
reach the end of the path that's to be seen. I would keep thinking, questioning to myself, why do I have to walk this path? Oh, why? I can't seem to find the real meaning to this path that I take fate to accept, and my goals seem so far away. So tell me why I'm here and what's the reason I am here today. If I recall, it was you wished that I would stay. No matter how much wind will blow against me, I will keep on. I will keep moving on to find the answer to. I've lost in search for you. I'm tired from the constant carry on, shouting that I can't see a way ahead. The words would fill the midst so gently in the air, and it melts as time just passes by. When I look back, there is no trace of my path. I cannot find my way to the past, and it's just too late. Time has elapsed. There's only now that goes on here on out. My eyes see ahead. So tell me why I'm here and what's the reason I am here today. If I recall, it was you wished that I would stay. No matter how much wind will blow against me, I will keep on. I will keep moving on to find the answer to. I'm lost in search for you. When you stop and look ahead and face up to the blue above, the Jacob's ladder will come down and check me up. If I could climb up to the top, would you be waiting at the top? Will it lead? I search no more. I'll try and reach for the ladder that's there. Far away the distance, I hear the voices. Was this what I've expected? Don't even know. Is this the real me I'd longed for? Wish that was the case. I know I'll let go of the ladder that's there. I'll start walking from this point on. I'm not here at all. I don't exist here at all. I gotta search for me. I wish that I'd find myself soon. I need to find myself, Bueno, pues ya llegamos a la parte final, nuestras últimas peticiones.
vamos al lío. Y con lo que se viene con el Final Fantasy VII Rebirth, pues he querido poner una canción de Final Fantasy VII y al final he puesto la que es la mejor canción para mí, que es el Aerith Theme. Para mí es la mejor canción de toda la saga. Puede ser. Me atrevo a decir. He elegido la versión del Distant Worlds, que no es la original del juego, pero bueno, que es muy parecida, pero está orquestada. Y nada, pues sí, puede ser la mejor de Nubou, o sea, de toda la saga no sé, pero de las que ha compuesto Nubou. Pues para mí, sin duda. Porque ser. para mí es esa canción es esa y la de Terra, quizás, desde el principio del Final 6. Sí. Ahí están, ahí. Sí, es que a ver, decir, quedarse con un tema de Final Fantasy es muy, muy complicado. Lo que sí está fuera de toda duda es que este tema de Aeris es uno de los que se quedan contigo. Es así, mira que tiene mérito porque tiene títulos como Rose of May, Tuzan Arcan, el tema de Terra. Pero para mí este es el tema. Si tengo que elegir uno. Yo no podría, Rolly. Yo no puedo dedicarme, o sea, decantarme por uno porque es que me parecen tan especiales que no podría. Pero esta elección de Frank, mis respetos, porque esta versión que hicieron en el Distant World, yo no fui, pero hay gente que estuvo en Madrid que conozco y, vamos, dice que le faltó quedarse allí. Tanta emoción, fueron gente que se dejaron embargar por el sonido y es que tuvo, vamos, se ven en vídeos de YouTube y ya te quedas embobado mirando, imagínate en directo. Sí, yo me quedé con las ganas de no ir aquí en la de Barcelona y fue una lástima porque me lo pensé mucho y luego ya me quedé sin entradas. Y mira que fueron Simón y Marc Maso, que son del grupo, fueron. Y me quedé ahí. Yo aquí que estoy en Sevilla más solo que la una, cabrones. Bueno, tío, es lo que hay. Si hubiera venido, si hubiera estado en Barcelona, vamos, que me lo pensaba un poco. Ya, si me hubieses animado tú seguro que íbamos, pero bueno. Pues mira, Rolly, gente que yo conozco fue de Málaga. Yo soy de Marbella, pero gente que yo conozco fue de Málaga y se dieron el viaje a Madrid y contaban, pues eso, indescriptible, era la palabra que decía. Pues, alucinaron mucho con el concierto. La próxima que den aquí no me lo pensaré tanto y aunque sea solo... Y para adentro, vamos para allá. Venga, pues voy a ponerla y seguimos con las últimas ya peticiones.
Bueno, pues después de esta canción así más nostálgica, vamos a otro tema un poco más, más cañero. ¿Rolly? Es cañero, es cañero. Bueno, pues uno de mis juegos favoritos de la era moderna, que es el del Ring, que es esta canción de Malenia, Blade of Miquela, que es un enemigo opcional que hay en el juego y bueno, los que hayan jugado ya lo conocen, que es de esos enemigos que en los tops de From Software sale siempre como de los más difíciles. Es una pesadilla, es un enemigo que es una pesadilla, realmente. Pero la banda sonora hace justicia al personaje y es un temazo. Bueno, yo Como- del de Ring ya sabes que no soy fan. No sé si Juanjo es fan de esta No, saga. tampoco. A ver, sí lo conozco. Vais a ir a la hoguera los dos. Sí. Se De lleva la mano vais a la penitencia. hoguera. Ay, yo lo conozco porque con todo lo de su nominación de los GOTY y todo eso, pues hubo mucha información. Yo por aquel entonces colaboraba con una web y sí que leí bastante información sobre el del Ring. Ese tema, ese enemigo que tú dices, Rolly, hay gente que lo comparaba, fíjate hasta dónde llega en la Final Fantasy manía, lo comparaban a esos eones oscuros, el verdugo final del Sí, no, Final eso- Fantasy X. Dice, es que siempre tiene que haber un enemigo puñetero y esta gente se han inventado. No, Así además que que- es un enemigo completamente random. O sea, que tú podías jugar 200 veces y en la primera partida hacerlo mejor que en la 19ª Estamos. o te metía una espadazo y te mataba. Bueno, Sí. tiene un componente de imposible que Exactamente. se alinean los dioses y lo acaban matando, pero me costó un horror a mí, lo reconozco. Pero bueno, al final, reto superado. Y para adelante. Pues ahora en el siguiente tema te voy a contar yo algo similar a lo que estás diciendo tú. Pues vamos Vamos a a escuchar. Ya ponerlo verás. y ahora nos comentas, Juanjo, como tu anécdota.
Bueno, pues después de este tema de Rolly, vamos con el cierre de Juanjo. A ver, y nos cuentas tu anécdota. Estupendo, pues yo he elegido un tema de una saga que apedrearme si queréis, todo lo que queráis. Yo sí considero la sucesora de Final Fantasy, que es Octopath Traveler. Mira que Bravely me gusta, pero Octopath Traveler tiene una, no sé, tiene una esencia propia. Es verdad que es un juego que la carencia de historia del primer título puede jugar en su contra. En el segundo lo arreglan bastante. No lo pulen del todo, porque decir que cuente una historia desde el principio hasta el final no es cierto, pero sí tiene un hilo en el que es más sencillo seguirlo, no te pierdes. Y la canción que he elegido es Primrose Dem, el tema de Primrose, que es la bailarina del desierto del primer Octopath. Es un tema que refleja perfecto lo que es la tierra árida, estas tabernas que se ven en paisajes desolados en algunas películas, la refleja a la perfección. Es un tema muy bonito. Es un título, ya te digo, que yo soy defensor de él. Ya he visto que hay gente que no le convence, pero eso es porque no lo ha probado. El día que lo pruebe, que me hable. Y la anécdota es sobre lo que ha dicho Rolly antes, de los jefes estos que no tienen un patrón, porque en Octopath, sobre todo en el 2, hay en la puerta de Finis está Galvera esperándote como digamos, el mal sueño que ha tenido el programador. He dicho, voy a poner aquí algo para que la gente que venga se fastidie. Y a mí es una cosa que discutía con una amiga sobre las guías. Le digo, pero es que Galvera no tiene guía. Es totalmente tan aleatorio. En el primer turno vale, pero cuando vas a la parte de arriba, como le dé por tirarte un ataque que te quita 100.000 puntos y adiós muy buenas, ¿qué guía vas a hacer ahí? Y es una cosa, es ese tipo de enemigos que dices, mira, te puede servir. Yo no sé, yo me parece a mí que lo derroté a la 35ª vez. O sea, yo ya estaba aburrido, pero digo, no, a cabezón no me gana nadie. Y es algo que también tienen los Octopath, que si quieres reto, lo tienes. Pero yo recomiendo a la gente que se quede con este tema, con el de Primrose, y en general que escuche su banda sonora, porque merece mucho, mucho la pena. Sí, a ver, yo todo lo que dices lo veo bien, pero sí que es verdad que lo de las historias, sobre todo el primero, o sea, yo cuando vi la demo, que también me cogí el personaje de Primrose, me quedé flipadísimo, enamorado de ese juego, pero luego no me lo pasé porque te desenganchas de la historia y me faltaba mucha continuidad. O sea, si pudieses hacer toda la historia del tirón de todos los personajes, yo creo que me lo hubiese acabado, pero eso de que haces 1 o 2 capítulos, luego 1 o 2 del otro y son 8, y ya cuando haces la vuelta de los 8 y vuelves al primer personaje, es que ya, o sea, te pierdes, no sabes dónde estás. Y hay historias, la de Primrose no te pierdes, es la que, por ejemplo, y había un par, pero la de Primrose sobre todo, que dices, esta me gustaría seguirla, y esa te quedas con ella, pero hay otras, la del boticario, no sé qué, que dices, es que no me interesas. O sea, es su punto débil, porque tienes que o bien ir muy rápido y enlazar, porque es que está claro que después de 8 capítulos, sí. Cuando tú vuelves al segundo capítulo del primero, segundo, tienes que hacer ejercicio de memoria. Y es que es verdad que hasta el final, cuando se van a la puerta de Phoenix, es cuando parece que esa unión tiene algún sentido. Que la puerta de Phoenix no es necesaria para ver el final. Tú terminas el juego tal cual y dices, ¿para qué se han juntado estos 8? Ya, exacto. Es que no tienes ninguna... En el 2 eso lo arreglan, pero en el 1, sin embargo, son sus mecánicas,
su puesta en escena, no sé, a mí me parece No, un título musicalmente y bastante... gráficamente es precioso. Sí. Sí, O sea, a mí sí, sí. me dejó loco. La otra historia de la chica, la que está en la iglesia, esos escenarios y todo Casti, ¿no? ¿Te Sí. refieres a Casti, a la clériga? Claro, esos escenarios, o sea, te quedas loquísimo. Es lo que yo quería para un remake del Final 6 o del Chrono Trigger. Yo verlos así me vuelvo loco. Ojalá. Pero por mucho que intentaba avanzar, no podía. Pero bueno, el 2 le daré una oportunidad. Está claro que Pues le daré una oportunidad. ya estaré atento al Blue Sky a ver tus opiniones porque creo que te va a gustar bastante. Y además que tiene incluso... es como que hay 4 bloques con el que 2 personajes intiman más entre ellos y tienen su propia historia. Y la del mercader, la de Partitio, eso no tiene desperdicio. Es buenísima, buenísima. Así que cuando tengas tiempo, Frank, ya me cuentas. Te comentaré. ¿Tú, Rory, algo que opinar sobre Octo? No, bueno, yo tengo los dos, como ya sabes. Sí, Tengo los la cerrados, coleccionista del de cerraditos. Switch, el 2, la Play 5 y todavía no lo he empezado. Cerraditos. Bueno, lo bueno es lo que dice Juanjo, lo puedes jugar al 2 si quieres, en vez del 1 lo puedes dejar ahí guardadito No, yo jugaré el 1 también. y el 2 lo puedes empezar. Pero Ya puedes sabes empezar que primero el 2. mi filtro no es tan exigente en cuanto a historia. O sea, si el juego me gusta la mecánica y cómo está, bueno, por lo que me estáis contando, gráficamente y las músicas cuesta- es precioso. veo que cuesta enlazar las historias, Claro. pero bueno, es un problema de un relato mal contado. Mm. Al final, porque si tú tienes una idea muy buena y no la sabes plasmar en el juego, Vamos, de hecho en el 1 ya te digo yo que es que no cuesta, es que es imposible. porque para mí, no hay por conexión. ejemplo, un juego que juega así un poco con los tiempos y de ir haciendo, por ejemplo, cuando juegas al Majora's Mask, yo no sé si habéis conseguido hacer la última máscara, que pues la última máscara es para mí es casi el videojuego en sí mismo, o sea, es una maravilla eso, o sea, la última historia, como vas repitiendo, vas volviendo a diferentes horas, te haces un cacao en la cabeza que como no lo llevas bien, no te enteras de nada. De hecho, te ponen ahí, vas consiguiendo en un diario, te va poniendo las horas más o menos para que tú lleves un control. Pero la última historia termina en el último segundo antes de que se estrelle la luna, y son dos que se van a casar, y es una historia tan bien ejecutada, o sea, como... Esto del Octopath es diferente. Por Yo eso- creo que el Octopath, el problema que tiene no es que como te hacen jugar de una manera determinada... aunque Pero tú por quieras- eso, porque te pierdes, porque estás en un momento de la historia, y luego vuelves a un momento de la historia que ya no te acuerdas, porque están mal enlazadas, o sea, porque no... Pero porque te obligan ellos, o sea, la historia está enlazada si te la dejasen hacer seguida. Y luego, Claro. luego lo que dice ya Juanjo, que si luego al final ni siquiera sabes por qué se han unido esos 8, ya ni te cuento, ¿sabes? Pero bueno. Claro, es eso, simplemente tiene ese hándicap. No puedes entrar al juego pensando en que vas a vivir una historia emocionante o una historia bien contada. Es que no existe historia. Vale. Es como el Space Invader, que había que estar matando marcianos hasta que Sí, la sí. puntuación se rompiese, pues algo similar. Sí, no, Sí, por eso hay gente que le ha gustado mucho y que llegan al enemigo final y van rotísimos. Pero claro, a mí me gusta jugarlo por la historia más que por las mecánicas. pues entonces el 2 sí te va a gustar más. A lo mejor el 1, Fran, no te va a enganchar, pero el 2... No, el 1, ya te digo, lo dejé, me parece que en algunos personajes no sé si estaba en el capítulo 7 de 8, en algunos. Lo que pasa es que algunos Sí. lo tenían en el 5 o en el 6 y se me hizo bola. Pero bueno, que llevamos 9 minutos hablando de Octopath. de Octopath. Así Y ya nada. vamos a ponerla y en el cierre ya nos explayamos lo que queramos. Venga.
Bueno, pues después de este temazo de Primrose ya vamos al cierre. Antes de decir la canción del cierre, pues valoraciones de este podcast. ¿Quién quiere hablar primero, chicos? Venga, Juanjo, que es el nuevo. Venga, Vamos a Juanjo. dejarle los honores con el estreno. Me dejáis el marrón, ¿no? Le tiramos a sí, los leones. merecido por otra parte. No, hombre, no. por algunas. O sea, una valoración general es lo que. Sí, de cómo has visto los temas, cómo te has sentido en el Yo, podcast. a ver, creo es mi primera participación. De hecho, no suelo participar en estas cosas, así que ha sido una experiencia. Me lo he pasado muy bien. He aprendido cosas y yo me considero que conozco el mundo musical de los videojuegos, porque para mí es una parte importante. Y me habéis enseñado, he aprendido, o sea, todo ha sido enriquecedor. Se han enseñado temas que quizás no son los mejores, quizás son antiguos, quizás son nuevos, lo que sea, pero tienen un significado. Cada canción que hemos puesto significa algo para nosotros. Creo que lo hemos transmitido, creo que se ha notado la pasión que tenemos, que nos han hecho sentir en el momento en el que jugamos. Yo me repito a uno de mis aportes, que es Arkanoid, y eso fue en 1988, ya ha llovido. Así que todo para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Os doy las gracias por haber contado conmigo. Gracias a ti, hombre, por haber participado con nosotros. Pues un placer, de verdad. Y creo que pues que una cantidad de temas que merecen la pena conocerse, que tienen su significado, tienen su emoción, tienen su mensaje, y que espero que si alguien nos escucha, pues se quede con esa sensación de ese momento, de esa emoción que al fin de cuentas los videojuegos ya también están transmitiendo cada vez con más acierto. Pues sí, está claro que intentamos que se note que cuando elegimos una canción es por alguna vivencia que hemos tenido, no solo por haberla escuchado. Algunas sí que da el caso que quizás no hemos jugado, como la primera del Loadcast, pero normalmente nuestras peticiones, o sea, las peticiones que ponemos suelen ser de momentos que estás jugando y tú oyes esa canción y entonces lo puedes contar mejor. Sí, pero a mí me pasa siempre con todo, no solamente con los videojuegos, sino con las películas y con un tema de un CD. Yo es que con la música yo también tengo un idilio muy bueno, porque me gusta mucho la música en general y tengo muy buen oído musical. Yo me acuerdo que de chico, me acuerdo que era muy pequeño, yo qué sé, por mi padre en aquellos años, yo tendría unos 6 años, que me puso Conan el Bárbaro, menuda edad para poner esa película, y me acuerdo que se me grabó a fuego la banda sonora. O sea, es una música que no se me olvidó en la vida. O sea, yo tenía 6 años. Sí. Y años después, o sea, yo se tendría unos 20 y pico de años, me compré el disco, pero porque me acordaba de cuando tenía 6 años, de lo que me gustaba esa banda sonora. Luego con los videojuegos me pasa un poco lo mismo. Hay músicas que te marcan. Escuchas la canción y te lleva al tiempo. Es algo que tiene la melodía, que tú puedes estar, no sé, 10 años después y escuchas canciones de algún videojuego de hace 10 años y cómo te hace retroceder. O sea, con eso que has dicho, Rolly, estoy muy, muy de acuerdo. Yo, cuando has dicho la de Star Fox, yo me he puesto ahí, en situación, y me acordaba totalmente de la primera vez que jugué a Star Fox. O sea, y lo que ha dicho Rolly, o sea, sobre Conan el Bárbaro, esa película, y al final, fíjate, es que sí, es que tiene ese poder. La música tiene ese poder. Bueno, pues Juanjo, estás invitadísimo a todos los podcasts musicales que hagamos, que solemos hacer uno al trimestre, o sea que estás súper invitado. Pues yo nada, muy agradecido y si
y si no la he fastidiado mucho, no lo he, Por Dios. Qué va. pues que sepas que sí. De todas formas, Fran, está el reto 2024. Hoy he puesto, creo que es la 42. Sí. Hay que llegar a 365. Así que fíjate si queda, ¿Y qué? si queda camino. ¿Esto del final lo has elegido tú? Sí, bueno, ¿qué voy a decir yo de mi amigo Kojima? Que si alguien sabe contar historias es el señor Kojima y tiene alma de cineasta y lo demuestra con este temazo que es el ending de Metal Gear Solid 3, que es el Way to the Fall. Kojima sabe elegir cada imagen, cada cinemática y cada canción de manera magistral en todos sus juegos y este tema es una demostración de ello y como final de este podcast quería incluirla y cerrarlo por todo lo alto. Así que vamos a escuchar este temazo y permanecer atentos a los próximos podcasts. Un placer estar con vosotros y nos vemos próximamente. Son, you've got a way to fall. They'll tell you where to go, but they won't know. Son, you'd better take it all. They'll tell you what they know, but they won't show. Oh, I've got something in my throat. I need to be alone while I suffer. Son, you've got a way to kill. They're picking on you still, but they don't know. Son, you'd better wait to shine. They'll tell you what is yours, but they take mine. Oh, I've got something in my throat. I need to be alone while I suffer. Oh,
but they won't.